¿Se han preguntado lo que es el Miau Universo? ¿Y cómo está conectado Maldita Amiga con los demás cortometrajes de Miau Films? ¿Quién es la Pau? ¿Qué onda? Demasiadas preguntas. Hola, soy Macarena. Yo soy Pancha. Y somos la productora Y la directora de Maldita Amiga. el nuevo cortometraje de Miau Films. Que somos nosotras. Y la Pau. Sí. Saluda a Pau. Nadie te ve. No te ves. Así que esa es la respuesta como a 3 de las preguntas que se estaban haciendo desde el principio, ¿cachai? Estamos entregando todo. Ya, pues, ¿sí sabí de qué se trata? No me acuerdo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata Miau Films? ¿Cómo comenzó Miau Films? Que de verdad yo no me acuerdo, entonces necesito que me recuerdes. Todo comenzó en el 2015 cuando hicimos La Minúscula Posibilidad, un cortometraje que trata sobre Vanessa, una chica que se siente culpable la mañana siguiente que dejó sola a su amiga Tania en una situación de peligro en un carrete. Para los que no saben, fiesta y carrete, Chile, lo mismo. Entonces ella está con caña moral y aparecen 2 representaciones de su conciencia, su ángel y su demonio, que la están hostigando con su culpa. La minúscula posibilidad en realidad era solamente un trabajo para la universidad y nos dio tanta pena dejar ir a esos personajes que quisimos hacer más cortos sobre ella. Así que hicimos El sueño de las muñecas rusas, que por si no lo saben, es el cortometraje que hicimos el año pasado, que nos fue bastante bien, y que indaga en el mundo de Tania, la amiga de Vanessa, y de cómo ella ve morir a su pololo o a su novio, y tiene que pasar por un periodo de luto después de eso. El sueño de las muñecas rusas es un cortometraje que partió de un sueño y de un sueño con música. Entonces muy videoclip, muy onírico, y esta vez quisimos hacer algo más narrativo y cronológico sobre una sola noche. Entonces, ahora que ya presentamos a Tania y a Vanessa, vamos a mostrarles qué pasó esa noche antes de la minúscula posibilidad. ¿Qué pasó con estas 2 amigas? ¿Por qué se siente tan culpable? ¿Qué le hizo a la pobre Tania? ¿Qué pasó con Tania? Pobrecita. Vanessa y Tania tienen una banda de punk feminista en Valparaíso. Vanessa es la cantante y Tania es la baterista. En el fondo, Maldita Amiga cuenta una noche en sus vidas y cómo se metieron en muchos problemas y cómo llegaron a lo que pasó en la minúscula posibilidad. Todo eso pasa en Valparaíso, en una noche muy underground con su tocata y las calles. Y la mugre. No les quiero hacer spoiler. No, pues que fome, pero ya pueden ver el tráiler, así que ahí van a darse cuenta más o menos de qué se trata, cuál es nuestra propuesta y todo eso. Si no han visto los cortometrajes de los cuales les estamos hablando, vayan a la descripción y van a estar todos sus links. Como quizás ya lo saben, pudimos hacer el rodaje de Maldita Amiga gracias a todos ustedes que colaboraron con la campaña de crowdfunding, y ahora nos encontramos en la etapa de postproducción preparando todo para que ojalá esté listo a mediados de este año. Vamos a estar sacando material de esto, fotos, videos, bloopers, making of, todos mis desastres. Y si aportaste con la campaña, además vas a tener acceso a un montón de contenido adicional que los demás no, incluyendo la canción original de Maldita Amiga, cuya letra escribió la Maca. La Rosario hizo toda la música. Y está muy bacán y se trata sobre no tener calzones y no tener plata para la chela y de verdad no cachar nada y de verdad tener anemia. Así que acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, de usar el hashtag MiauFilms o el hashtag Maldita Amiga y suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse para ver a la Hipatia. Fíjense para más de la Hipatia, hay mucha luz para ella. Déjala ir. No se va. Eso fue una muestra nomás, pero si se suscriben van a ver mucho de la Hipatia en el making of. ¿Cuál fue su parte favorita de este video? A mí también me gustó. Suscríbanse para más.